El tesoro oculto de México. ¿Es la riqueza una mentira? ¿Qué es realmente la riqueza? ¿Es dinero? ¿Es el valor de una ciudad ostentosa? ¿O es algo invisible anidado en el corazón de las personas? En 2025, una azafata griega se vio obligada a confrontar la respuesta a esa pregunta en un momento inesperado. Durante un vuelo internacional con destino a Nueva York, uno de los motores falló repentinamente y la aeronave se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM. Dentro de la cabina el pánico estalló. Los asientos temblaban sin control. Quizás no lo logremos, pensó ella. Pero justo cuando la desesperación la invadía, fue testigo de escenas inesperadas. La acción rápida y organizada del personal del aeropuerto, la sorprendente pulcritud del área de descanso para la tripulación, el orden silencioso del metro, las mujeres que caminaban solas y seguras por la noche, y la calma abrumadora demostrada durante un simulacro de desastre. Esto era totalmente diferente a cualquier concepto de riqueza que ella conociera. La riqueza de México fue impactante. Su experiencia, narrada con los ojos bien abiertos, eventualmente sacudiría los cimientos de su propia nación Grecia. ¿Puede creerlo? La verdadera riqueza existe silenciosamente en lugares que a menudo pasan desapercibidos. Este documental, a través del impacto que una azafata griega experimenta en México, explora la verdadera cara de la riqueza oculta en nuestra vida cotidiana. Las revelaciones finales que ella obtiene sin duda desafiarán sus valores. Asegúrese de ver hasta el final. Antes de que comience la película, no olvide suscribirse al canal y darle a me gusta. De esta manera, los videos adecuados para usted se mostrarán automáticamente en el futuro. Además, en la descripción se encuentra un enlace a videos recomendados. Asegúrese de visitarlo. Mi nombre es Aishe y soy azafata en una aerolínea griega. Cuando era niña, la primera vez que viajé en avión, me impresionó ver a los auxiliares de vuelo. Se paraban derechos, siempre sonriendo, transmitiendo una sensación de calma incluso sin hablar. Para mí, yo joven, esa figura era casi mágica. Algún día yo también quiero usar ese uniforme y volar por los cielos del mundo, así comenzó mi sueño. Mi familia en Grecia no era acomodada en absoluto. Tuve que ser muy estricta con los gastos de mi matrícula y mi manutención, y hubo un tiempo en el que tuve varios trabajos para poder seguir estudiando. Aunque la gente a mi alrededor me decía que fuera realista, nunca me rendí. Estudié arduamente español, francés e inglés para poder atender a los pasajeros, superando poco a poco las barreras del idioma. En la ronda final de entrevistas, cuando me preguntaron por qué quería ser azafata, respondí conteniendo las lágrimas. Quiero ser una presencia en el cielo que pueda transformar la ansiedad de alguien en tranquilidad. Quizás esas palabras resonaron. La alegría que sentí el día que recibí la notificación de aceptación todavía está viva en mi memoria. En el momento en que mi sueño se hizo realidad, sentí que mi vida había tomado un giro gigantesco. El entrenamiento fue riguroso pero gratificante. En la capacitación de seguridad, simulamos repetidamente incendios y emergencias. En primeros auxilios, grabamos firmemente en nuestro cuerpo el ritmo correcto de la reanimación cardiopulmonar. Me di cuenta de que la tranquilidad mágica que admiraba de niña estaba respaldada por una preparación exhaustiva y un esfuerzo constante. Pasaron los años. Acumulando experiencia de vuelo, principalmente en rutas europeas, gané confianza. París, Londres, Frankfurt, cada ciudad era un segundo salón de clases para mí, un lugar para aprender sobre la cultura y la vida de las personas. Sin embargo, aún no había volado al lejano continente americano. Fue entonces cuando recibí una notificación. Mi próxima misión sería Nueva York. Para mí era tanto un desafío como el escenario de mis sueños. La noche antes de partir, miré el cielo nocturno desde la ventana de mi casa. Las luces de la ciudad de Atenas brillaban como planetas, mi corazón latía como un tambor. Aunque quería dormir, no podía conciliar el sueño. Mi reflejo en la ventana era una mezcla de ansiedad y anticipación. Mi madre me acarició la espalda y me dijo: «Estarás bien, te has esforzado mucho». Pero, por alguna razón, una pequeña punzada de presentimiento persistía en mi interior. ¿Iba a pasar algo? No sabía la razón, pero mi instinto me lo decía. A la mañana siguiente me puse mi uniforme y me dirigí al aeropuerto. Mi colega Karina me saludó con una sonrisa. ¿Primera vez en Nueva York? ¿Nerviosa?, me preguntó, dándome una palmada en el hombro. «Claro», pero más emocionada, respondí. Aunque eso dije, la agitación en mi pecho no se calmaba. Al recibir a los pasajeros en la puerta de embarque, sentí que el ambiente era más denso de lo habitual. ¿Sería mi imaginación? El vuelo comenzó sin problemas.
Poco después del despegue, entramos en velocidad crucero. Al servir las bebidas a los pasajeros, mi tensión disminuyó gradualmente. Sin embargo, esa paz duró poco. Mientras volábamos sobre el Pacífico, el motor derecho emitió de repente un fuerte golpe sordo. La cabina se sacudió instantáneamente. El aire se congeló. Inconscientemente, me aferré al carrito de servicio. Mis colegas y yo nos miramos con pánico. Al instante siguiente, el capitán anunció por megafonía: hemos tenido una falla en el motor derecho. Aunque el fuego fue extinguido, por seguridad lo detendremos. Sin embargo, con un solo motor no podemos completar un vuelo de tan larga distancia. Realizaremos un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en México. Al escuchar esas palabras, mi corazón casi se sale de mi pecho. Los pasajeros comenzaron a agitarse, los niños lloraban. Traté desesperadamente de esbozar una sonrisa y dije en voz alta: no se preocupen, estamos aquí para ayudarlos. Pero no pude ocultar el sudor frío en mis palmas. En ese momento yo no sabía que, más allá del miedo, me esperaba un encuentro con la riqueza oculta de México que cambiaría mi visión de la vida desde la raíz. A una altitud de más de 10,000 metros, nuestro vuelo procedía con normalidad. Varias horas después del despegue, los pasajeros se habían acomodado, las luces del cinturón de seguridad se habían apagado, los niños estaban inmersos en películas, y los ejecutivos abrían sus computadoras portátiles. El avión avanzaba como si se deslizara sobre un mar de nubes. El cielo, teñido de oro por el sol poniente a través de la ventana, me daba esa sensación de que vale la pena este trabajo. Sin embargo, ese momento de paz se rompió de golpe. Un golpe ensordecedor como el sonido de metal retorciéndose y un impacto sordo vinieron del lado derecho. Al instante siguiente, el avión se sacudió violentamente. Agarré instintivamente el carrito en el pasillo para estabilizarme. Karina, a mi lado, abrió los ojos de par en par. ¿Qué fue eso?, preguntó. La cabina se llenó de agitación. ¿Qué fue ese ruido? ¿Fue el motor? No puede ser. ¿Nos vamos a caer? La ansiedad de los pasajeros se propagó. El aire se tensó rápidamente. Una niña lloraba. Una anciana palideció. Justo cuando un hombre, perdiendo la calma, intentó levantarse, sonó el anuncio del capitán. «Atención pasajeros», habla el capitán. «Hemos tenido una falla en el motor derecho. Hubo un incendio que ya ha sido extinguido. Por seguridad, apagaremos ese motor. Volaremos con el motor izquierdo, pero, de acuerdo con las regulaciones, no podemos continuar el vuelo de larga distancia. Por lo tanto, realizaremos un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México». La cabina quedó en silencio. Al escuchar la palabra incendio, un grito estuvo a punto de estallar. Me apresuré a tomar el micrófono. «Pasajeros, por favor, mantengan la calma. Nosotros, la tripulación, garantizaremos su seguridad». Me esforcé por mantener mi voz firme. El latido de mi corazón era un tambor constante. El sudor perlaba mi frente. Las medidas de emergencia que habíamos practicado una y otra vez en el entrenamiento destellaron en mi mente. Pero el terror de la realidad era incomparable al de la simulación. Actuamos con rapidez, asegurando que los pasajeros tuvieran sus cinturones abrochados y sus equipajes fuera de sus pies. Recorrimos la cabina instruyendo a la gente: adopten la posición de seguridad, bajen la cabeza, cubran sus cabezas con las manos, prepárense para el impacto. Una joven madre, abrazando a su hijo que lloraba, me preguntó con voz temblorosa: ¿estaremos bien? Le apreté suavemente la mano y respondí: sí, aterrizaremos a salvo. Aunque en el fondo compartía su miedo, inexplicablemente, en ese instante, mi determinación de ser fuerte se afianzó. Pronto, el avión comenzó a descender. A través de la ventana, la vasta costa de México se acercaba. El sol se hundía en el horizonte. Algunos pasajeros cerraban los ojos rezando. Una pareja de ancianos se tomaba de las manos. Un ejecutivo miraba fijamente al frente. Sentí intensamente que estaba en un momento donde se cruzaban todas las vidas. Entonces, con un siseo, el avión tocó la pista. Un temblor violento sacudió mi cuerpo. El cinturón me cortó. El impacto fue intenso, pero no hubo colisión. Solo una fuerte desaceleración constante. Los frenos chirriaron. Todos en la cabina contuvieron la respiración. Finalmente, cuando el avión se detuvo por completo, la cabina quedó envuelta en silencio. Al instante siguiente, palmadas, palmadas. No sé quién empezó, pero un aplauso resonó. Pronto se convirtió en una ovación.
Algunos lloraban. Karina y yo nos miramos, exhalando profundamente. Estamos vivas. Esa era la única palabra. Sin embargo, nuestro trabajo no había terminado. Debíamos asistir inmediatamente en la evacuación. Fue entonces cuando el personal de la AICM, como si hubieran estado esperando, se apresuró a llegar. Trabajadores con chalecos naranjas guiaban a los pasajeros en rápida sucesión, diciéndonos con autoridad: déjenos esto a nosotros. Su manejo fue tan coordinado como si hubieran trabajado con nosotros durante años. A pesar de ser la primera vez que los veía, sentí una increíble sensación de seguridad. Al observar la escena, un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¡Qué rápido! ¡Qué ordenado! En medio del miedo y el caos, fui testigo de la preparación y el orden de México. En el momento en que aterrizamos a salvo en la pista, la pesada atmósfera en la cabina se disipó de golpe. El aplauso que resonó no fue solo un suspiro de alivio, era la alegría de la supervivencia y un sentimiento de solidaridad entre pasajeros que habían compartido la ansiedad. Yo también, con las manos temblorosas, trataba de reprimir la emoción que me invadía. Una anciana en la primera fila me agarró la mano llorando. Su mano, frágil y delgada, temblaba con fuerza. Le sonreí y le dije suavemente: ya estamos a salvo. Sin embargo, no podíamos sumergirnos en la emoción por mucho tiempo. Nos esperaba la importante tarea de evacuar a los pasajeros de forma segura y verificar el estado del avión. Hicimos que los pasajeros se levantaran. Les pedimos que dejaran sus pertenencias y los guiamos de manera ordenada hacia la salida. En ese momento, el personal de la AICM ya había llegado. Los trabajadores con chalecos naranjas, con movimientos precisos y uniformes, decían a cada persona: por aquí, cuidado con el escalón. Su coordinación era tan perfecta que parecía que habían ensayado con nuestra tripulación griega. Me impresionó y admiré su precisión. Normalmente, en otros aeropuertos internacionales, el personal mantiene cierta distancia, dejando la decisión a la aerolínea, pero en el AICM fue diferente. Su actitud rápida parecía decir: esta responsabilidad también es nuestra. En ese momento, sentí con fuerza que México mostraba su verdadera habilidad en momentos de crisis. Mientras los pasajeros desembarcaban, el resto de la tripulación hizo una verificación final. Objetos olvidados, anomalías en la cabina. Iluminamos bajo los asientos con linternas. La cabina vacía estaba silenciosa, una calma que parecía mentir sobre la tensión anterior. Afuera, ambulancias y camiones de bomberos esperaban, listos para actuar inmediatamente si fuera necesario. Finalmente, después de confirmar que todos estaban a salvo, la tripulación también bajó del avión. En ese momento, la brisa nocturna de la Ciudad de México nos acarició el rostro. La tensión acumulada se liberó de golpe. Karina susurró: de verdad lo logramos. Yo le apreté la mano asintiendo sin palabras. Las lágrimas amenazaron con caer, pero las contuve. Solo un calor profundo permanecía en mi pecho. Al movernos a la sala de llegadas, el personal del aeropuerto nos saludó con una profunda reverencia. Realmente fue un trabajo duro con la emergencia. Por favor, descansen aquí. Esas palabras resonaron como si envolvieran mi corazón con una manta cálida. No había falsas sonrisas en sus rostros, solo una sinceridad que venía del corazón. Éramos extranjeros de Grecia, pisando esta tierra por primera vez, pero nos trataron como si fuéramos colegas en apuros. Sentí una riqueza humana que trascendía las diferencias culturales en esa respuesta. Pronto nos llevaron a la sala de descanso dentro del aeropuerto. Mientras caminábamos me pregunté: ¿por qué este lugar es tan ordenado? ¿Por qué esta gente puede responder con tanta calma y amabilidad? La respuesta me esperaría al abrir la puerta de esa sala. Guiados por el personal del AICM, la tripulación caminó por un pasillo tranquilo. Nuestros corazones, que acababan de pasar por un aterrizaje de emergencia, aún no se calmaban. Hasta el sonido de nuestros zapatos resonaba en mi pecho. Karina susurró a mi lado: «Qué ganas tengo de ver cómo es el salón de la tripulación». Sin embargo, había más anticipación que duda en su voz. Honestamente, yo sentía lo mismo. Esto se debía a un recuerdo doloroso que me vino a la mente de una experiencia en China hace unos años. En mi primera asignación a una ruta asiática, mis colegas y yo usamos el salón de la tripulación en un aeropuerto local. Pero ese lugar destinado a que un cuerpo exhausto descansara estaba lejos de lo imaginado. Había una capa delgada de polvo sobre los sofás y las mesas. Las luces fluorescentes parpadeaban. En lugar de relajarme, mis nervios se tensaron. Para mí, que crecí en Europa, el ambiente era una pequeña ofensa. Además, dentro de la cabina, a menudo me molestaban las diferencias culturales en el comportamiento.
pasajeros que se quitaban los zapatos y ponían los pies en los asientos, gente que tiraba basura al suelo o que dejaban los baños sucios. Aunque no era la mayoría, la acumulación de estos pequeños estrés me hizo inconscientemente cautelosa con los vuelos a Asia. Por eso, no tenía grandes expectativas para el Salón de México, también un país con fama de caos. Que al menos no esté polvoriento, oré en mi mente. Nos detuvimos frente a la puerta del salón. Adelante, aquí es, dijo el trabajador abriendo la puerta suavemente. En ese instante me quedé sin habla. Ante mis ojos se extendía un espacio que parecía un salón de lujo de un hotel de alta gama. Las paredes estaban en tonos sobrios. La iluminación era brillante pero suave, sin ser molesta. El piso estaba cubierto con una alfombra impecable que parecía absorber el sonido de nuestros pasos. Los amplios sofás, con olor a cuero nuevo, invitaban a hundirse en ellos. Esto parece una suite. No pudo evitar sonreír Karina. Aún más sorprendente era la variedad de instalaciones. Había un televisor de pantalla grande y varias computadoras de uso libre con Wi-Fi de alta velocidad. Podríamos contactar a nuestras familias fácilmente con nuestros teléfonos inteligentes. Revistas y periódicos estaban perfectamente apilados en las mesas. Incluso había una zona de bebidas donde podíamos servirnos té o café caliente. Inhalé profundamente. El aire olía fresco, como si acabara de ser limpiado a fondo. No había ni rastro de polvo en ningún lugar. Era evidente que cada detalle se mantenía con sumo cuidado. En comparación con mi experiencia en China, esto era otro mundo, y había más sorpresas en el interior. Incluso tienen sillones de masaje, exclamó Karina con un tono más alto. Efectivamente, varias sillas de masaje de última generación estaban alineadas, permitiendo a los usuarios relajarse libremente. Nos miramos y nos reímos, sentándonos. Los rodillos masajearon suavemente mi espalda tensa por el estrés. Mi cuerpo rígido se relajó de inmediato. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. En ese momento un pensamiento cruzó mi mente. Quizás la riqueza de México es esto. No son joyas brillantes ni decoraciones ostentosas, sino el cuidado sutil para que las personas descansen su cuerpo y mente. La limpieza y el confort exhaustivos, incluso en lugares invisibles. Lo que esto encerraba no era solo funcionalidad, sino una cultura de consideración hacia el prójimo. Después de un rato, descansamos con una taza de té caliente, viendo las noticias en la televisión grande. El silencio, aislado del bullicio del exterior, hacía que el tiempo pareciera detenerse. México es un lugar increíble, ¿verdad?, susurró Karina. Asentí. Sí, aquí hay una riqueza invisible. En ese momento no me di cuenta de que el verdadero significado de esa riqueza invisible se revelaría a medida que continuáramos nuestra experiencia en México. Después de descansar en el salón nos informaron que podríamos quedarnos unos días en México. Ya que estamos aquí vamos a hacer un poco de turismo. Decidimos a la mañana siguiente. Karina dijo con los ojos brillantes: quiero ver esa torre mayor que vi en Instagram. Yo estuve de acuerdo. Justo después de la ansiedad del aterrizaje de emergencia, quería ver la Ciudad de México con mis propios ojos. Preguntamos al personal del aeropuerto, quienes amablemente nos explicaron de inmediato que el metro Subway desde la ICM podría llevarnos al centro fácilmente. Sus instrucciones fueron claras y fáciles de entender, incluso sacaron un mapa. Su sinceridad encendió una pequeña emoción en mi corazón nuevamente. Seguimos sus indicaciones y fuimos a la estación del metro del aeropuerto. Lo que me sorprendió fue que las señales a lo largo del camino, además de inglés, incluían pictogramas claros. Es raro encontrar un aeropuerto tan amigable para los extranjeros, incluso en las principales ciudades europeas. Compramos boletos y bajamos al andén. Una escena inesperada apareció ante mis ojos. La gente hacía cola de manera ordenada frente a las puertas del tren. Esperaban en silencio, nadie empujaba, nadie parecía impaciente. Simplemente seguían el orden de forma natural. Vaya, nadie les está diciendo que hagan fila, susurró Karina asombrada. Efectivamente, no había personal dando órdenes ni anuncios a todo volumen, solo personas que se alineaban siguiendo las marcas. Cuando llegó el metro, primero dejaban una amplia abertura para que salieran los que estaban dentro, y luego subían en silencio. Nadie se apresuraba, nadie se colaba. Parecía haber una regla comunitaria no escrita en acción. Me quedé sin aliento ante esa escena. En mi experiencia en China, incluso sentí miedo por la multitud que se empujaba para subir. Pensé que eso era lo normal, pero en México la gente se cedía el paso, manteniendo el orden de forma natural.
Me asombró cuán diferente puede ser el comportamiento humano solo por la diferencia de lugar y cultura. Dentro del vagón del metro también reinaba una calma relativa. Un ejecutivo sentado a mi lado miraba su smartphone sin el volumen encendido. Una madre leía un libro a su hijo en el asiento de enfrente. Nadie hablaba en voz alta. Se sentía que cada persona tenía cuidado de no molestar a los demás. Parecía que todos valoraban el tiempo del otro. Se lo dije en voz baja a Karina y ella asintió con los ojos abiertos. En Europa, un transporte público tan silencioso es inimaginable. Pronto llegamos al centro de la ciudad. Al cruzar la puerta de acceso, otra sorpresa. La estación estaba inmaculada. El piso brillaba, las papeleras estaban bien ubicadas, no había ni un solo trozo de basura. Era evidente que se realizaba una limpieza exhaustiva todos los días. Y al salir de la estación, la silueta de la Torre Mayor, elevándose hacia el cielo, apareció justo frente a nosotras. Su altura, que parecía perforar el cielo azul, hizo que Karina y yo exclamáramos: ¡Wow! Nos tomamos fotos como niñas, hipnotizadas por la magnífica vista. Pero lo que se quedó en mi mente no fue la altura de la Torre Mayor en sí, sino el ordenado comportamiento de la gente que vi antes de llegar allí. Esa era la verdadera cara de la sorprendente México. Sentí con fuerza, no solo estábamos viendo un lugar turístico, sino asomándonos a la cultura y la filosofía detrás de él. Caminamos por la calle, levantando la vista varias veces a la torre. El edificio se alzaba majestuosamente, una lanza apuntando al cielo, asomándose entre los otros edificios. Cuanto más nos acercábamos, más grande era su escala. Solo podíamos sentir asombro. Es como un pilar del templo de Zeus en la mitología griega, bromeó Karina. Me reí, pero era verdad. El hecho de que la humanidad pudiera construir un edificio tan alto, hermoso y que se estirara hacia el cielo era inspirador. Compramos boletos en la entrada y subimos al mirador en un elevador de alta velocidad. El guía nos explicó en inglés fluido. Sus movimientos eran tranquilos y agradables. Cuando la puerta se cerró y comenzamos a ascender en silencio, mi corazón se aceleró. A los pocos segundos la puerta se abrió y jadeé. Ante mis ojos se extendía el Valle de México infinito, rascacielos agrupados, carreteras que se extendían como un tablero de ajedrez, el río serpenteante, un paisaje urbano sin fin, como una pintura gigantesca. Karina corrió hacia la ventana gritando emocionada: ¡Increíble, qué impresionante! Me paré a su lado, absorta. Después de un rato, miré a través de un telescopio. Las siluetas claras de las montañas se alzaban en la distancia, y más allá de ellas, apenas visible, se extendía la Sierra Madre. Esa era la espina dorsal de México. La vasta extensión de vegetación y la grandeza que abrazaban toda la ciudad se alzaban en silencio bajo el cielo azul. En ese momento, nos quedamos en silencio. Las montañas, que se alzaban majestuosamente como si engulléramos el bullicio de la metrópoli, tenían una presencia abrumadora. Solo verlas hacía temblar algo en mi pecho. Es la misma sensación que tuve cuando vi por primera vez el Partenón en Grecia, dije involuntariamente. Es una forma perfecta que la mano humana nunca podría crear, forjada por la naturaleza. Nunca pensé que la encontraría en un lugar como este. Parece un tesoro que los dioses regalaron a México, susurró Karina. Asentí profundamente. Ciertamente, esa vista era más que un simple paisaje. Sentí que entendía en un instante por qué los mexicanos, desde la antigüedad, la veían como su guardiana. Luego, nos dirigimos a la famosa sección de piso de vidrio del mirador. Avancé con cautela. De repente, el suelo, cientos de metros debajo, apareció bajo mis pies. La sensación de flotar me hizo tambalear. ¡Ay! Karina dejó escapar un sonido infantil. Me reí. El miedo y la emoción se mezclaron. Mi corazón seguía latiendo como un tambor, pero la sensación era extrañamente agradable, dándome un sentido de la realidad de estar viva. Después de disfrutar de la vista, fuimos a la tienda de regalos. Los bonitos diseños artesanales llamaron nuestra atención. Karina recogió un llavero con la forma de una calavera de azúcar y sonrió. Esto es perfecto para mi madre como recuerdo. Un poco cansadas, entramos a una cafetería debajo de la Torre Mayor. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana y pedimos 2 frappés y pan de dulce. El dulce sabor se extendió, humedeciendo mi garganta seca por la tensión. Llegamos aquí más rápido de lo que pensé desde el aeropuerto, dijo Karina mirando su taza. Y llegamos con tranquilidad, respondí. En ese momento,
tuve un fuerte presentimiento de que el encanto de México no era solo su hermoso paisaje. El valor de los lugares turísticos se realza porque están respaldados por una sociedad ordenada que permite a las personas llegar a su destino con tranquilidad. El momento en que miré el Valle de México desde la cima fue un regalo del cielo y un símbolo que mostraba la seriedad de este lugar. Después de salir de la Torre Mayor, tomamos el metro hasta el centro histórico. Al salir de la estación, lo que nos recibió fue una inundación de luces de neón, grandes carteles que mostraban personajes de anime, anuncios brillantes y tiendas con una variedad de estilos en los callejones. Era totalmente diferente a las calles de Grecia o Europa. Karina y yo miramos boquiabiertas. Esto parece una ciudad del futuro, Karina asintió. Paseamos por la zona peatonal, admirando la última moda y los artículos culturales. Había largas filas de jóvenes frente a los cines. Las actuaciones de artistas callejeros atraían a multitudes. Inmersas en una vitalidad y cultura que no podíamos experimentar en nuestro trabajo habitual, casi olvidamos la hora. Para la cena, entramos a un puesto de tacos al pastor. Fuimos recibidas por un grito de «bienvenidos» y el sonido de las cuchillas golpeando el trompo. El encargado nos sonrió. Pedimos 3 tacos cada una y una cerveza local. Di un sorbo. La cerveza fría parecía llevarse el cansancio de mi cuerpo. Una sensación increíble de refresco se extendió. En Grecia, siempre estamos un poco tensas al salir por la noche, ¿verdad?, dije. Karina asintió con una expresión seria. Sí, especialmente que una mujer camine sola de noche es casi impensable. El riesgo de robo o acoso siempre está presente. Terminamos nuestra cena y salimos. Ya eran más de las 9 de la noche. En Europa, esta es la hora en que las calles se vacían y el ambiente se vuelve tenso. Sin embargo, las calles del centro histórico seguían llenas de gente. Lo que más me sorprendió fue la cantidad de mujeres que caminaban solas. Mujeres con trajes de oficina saliendo del trabajo, estudiantes con bolsas de compras, chicas jóvenes saliendo de una cafetería. Ninguna de ellas mostraba el menor miedo, caminando con naturalidad por las calles nocturnas. No puedo creerlo. Karina abrió los ojos de par en par. Nunca ves esto en Europa. En Atenas o Roma, es demasiado peligroso para una mujer caminar sola por la noche. Asentí, sintiendo una sensación inexplicable en mi pecho. Ciertamente, había policía uniformada patrullando las calles. Incluso los callejones laterales tenían una iluminación brillante. Los rostros de las personas no reflejaban tensión, sino que parecían tranquilos y serenos. Intentamos entrar a una tienda de conveniencia cercana. A pesar de ser tarde en la noche, el lugar estaba brillantemente iluminado y había un flujo constante de clientes comprando comida caliente y bebidas. El personal atendía a cada cliente con una sonrisa amable. Era una sensación de seguridad, como si la vida diaria continuara inalterada, lo que me hizo sentir que la seguridad pública estaba garantizada. Sucedió algo aún más sorprendente. Estábamos mirando un mapa al borde de la calle, algo perdidas, cuando un hombre de mediana edad se nos acercó. ¿A dónde van?, preguntó. Su inglés no era perfecto, pero diligentemente nos indicó el camino a la estación del metro. Le dimos las gracias, él simplemente asintió suavemente y se fue. Su naturalidad nos conmovió. ¿De verdad existe un lugar donde la amabilidad cotidiana se ofrece tan naturalmente?, susurró Karina conmovida. Negué con la cabeza y respondí: aquí la amabilidad no es algo especial, se ha convertido en parte de la vida diaria, ¿verdad? Esa noche, caminamos hacia la estación envueltas en una sensación de seguridad. Experimentar la vida nocturna sin sentir ansiedad fue la primera vez en mi vida. En Europa, la noche se asocia con el peligro, pero en México, la noche ofrecía una tranquilidad serena. Me asombró esa diferencia. ¿Por qué este lugar es tan seguro? Levanté la vista al cielo nocturno, como si buscara una respuesta. El cielo de la Ciudad de México, iluminado por las luces de la ciudad, era tranquilo. Una calma misteriosa se extendió también en mi corazón mientras caminaba bajo él. Después de disfrutar la noche en el centro histórico, decidimos tomar el metro para volver al aeropuerto al día siguiente. Al llegar a la estación, me impresionó de nuevo la claridad de las indicaciones. Señales multilingües, flechas fáciles de entender y pasajeros haciendo fila ordenadamente en la entrada del andén. Ya lo había sentido el día anterior, pero el transporte público de México estaba diseñado para que nadie se perdiera. Compramos los boletos y pasamos por las puertas de acceso. Al llegar al andén, el tren express ya estaba esperando. Su carrocería aerodinámica de color morado brillaba con modernidad. Más que un simple medio de transporte, tenía la presencia de un protagonista de la jornada.
Genial, este es el tren express de México, exclamó Karina, tomando fotos con los ojos brillantes. Yo también estaba emocionada por su aspecto. Al entrar en el vagón me esperaba una sorpresa aún mayor. El asiento era amplio, la tela del asiento se sentía limpia, el suelo y las ventanas estaban inmaculados. La iluminación era brillante pero suave, creando un ambiente tranquilo. Pero lo más impresionante fue el silencio. Después de que el anuncio se reprodujo en varios idiomas, incluido el español y el náhuatl, me pareció, el tren se movió suavemente. A medida que aceleraba, apenas sentía un ligero empuje, pero la sacudida era asombrosamente mínima. Incluso si llevabas un café, no se derramaría. A pesar de la alta velocidad, el vagón estaba tan tranquilo como el salón de un hotel de lujo. Es otro mundo comparado con los trenes en Grecia, ¿verdad?, susurró Karina mirando por la ventana. Sí. En nuestro país, siempre hay alguien hablando en voz alta o poniendo música en su teléfono. Ciertamente, en los trenes griegos, el comportamiento de los pasajeros era a menudo inconsistente, lo que podía resultar desagradable. Pero aquí, en México, todos seguían naturalmente una regla no escrita de respeto por el espacio del otro. Si un niño lloraba en el metro, la gente cercana le sonreía sin incomodidad, tranquilizando a la madre. Nadie dejaba basura en el asiento o en el suelo, se la llevaban consigo al salir. Cada uno de estos pequeños actos contribuía al confort del vagón. El equipamiento es excelente, sí, pero es la gente la que lo mantiene, dije. Karina asintió en silencio. Pronto, el tren dejó atrás la zona urbana. El paisaje cambió de rascacielos a campos, tierras de cultivo, arroyos que fluían, pequeños pueblos que pasaban. Sentí que vislumbrábamos la vida cotidiana de México. Esa calma, poco a poco, suavizaba mis recuerdos del aterrizaje de emergencia del día anterior. Al llegar a la ICM, miré mi reloj. La hora mostrada coincidía exactamente con la hora de llegada prevista, al segundo, una precisión calculada al detalle. Esa exactitud me hizo mirar a Karina, realmente a tiempo, qué increíble. Se rió sorprendida. Asentí. Esto no es solo tecnología ferroviaria, es una filosofía de valorar el tiempo de cada persona. El Metro de México no puede resumirse solo con las palabras rápido o conveniente. Detrás de él existía la idea de que todos los pasajeros debían llegar a su destino cómodos, seguros y a tiempo. Y esa idea era compartida por toda la sociedad. Sentí el calor residual del asiento en el que estaba sentada. Había una filosofía donde la tecnología y la humanidad se unían. No era solo un viaje, era una experiencia. Era el cristal de la cultura que México había cultivado durante mucho tiempo. Al regresar a la ICM, nos preparamos para el vuelo de regreso a Nueva York. Como tripulación, volvimos a ponernos tensas. Aunque habíamos descansado un poco después del aterrizaje de emergencia, la tensión no había desaparecido por completo. La idea de volver a volar al cielo todavía llevaba un rastro de ansiedad. Fue entonces cuando de repente, las luces de la sala de embarque se apagaron con un clac. El entorno se sumió en la oscuridad. ¡Apagón! Me detuve sorprendida. Escuché una alarma desconocida y aguda sonando rítmicamente. El sonido me dijo que algo serio estaba sucediendo. Los pasajeros comenzaron a agitarse. Murmullos de ansiedad. Un niño lloró. Algunos se levantaron. Mi propio corazón latía con fuerza. Mi mente se quedó en blanco. Pero en ese instante, un anuncio se escuchó inmediatamente en español y en inglés. En este momento, se está realizando un simulacro de desastre. Sí, no era un desastre real, sino un simulacro. Las luces se encendieron de inmediato. El personal comenzó a moverse rápidamente. ¡Cúbranse la cabeza! ¡Agáchense!, gritaban, dando instrucciones tranquilas a la gente en el aeropuerto. No solo el personal uniformado, sino también los empleados de las tiendas y restaurantes asumieron naturalmente el papel de guiar a los clientes. Me quedé boquiabierta ante la escena. ¿Por qué todos se movían con tanta coordinación? Un empleado apoyó a un anciano, tomándolo de la mano y guiándolo a un lugar seguro. Otro trabajador habló con una madre que llevaba un bebé, tratando de calmarla. Cuando los actores que simulaban ser heridos cayeron al suelo, el equipo de paramédicos se apresuró a realizar tratamientos de primeros auxilios expertos. Incluso hubo una demostración de extinción de incendios y evacuación por parte de los bomberos. La secuencia fue fluida, sin movimientos innecesarios, e impresionantemente serena. Una emergencia induce pánico y caos, pero aquí nadie gritó, nadie se desmoronó.
Todos entendían su papel y actuaban. Esta es la Conciencia de Prevención de Desastres de México, JDE. Más tarde, supe que la razón por la cual el AICM realizaba estos simulacros tan exhaustivos estaba detrás de dolorosas experiencias pasadas. En 2017, un devastador terremoto paralizó la Ciudad de México. El aeropuerto se vio afectado, muchas personas quedaron atrapadas en el aeropuerto, hubo informes de personas enfermas en el caos. Al aprender la lección de ese momento, repitieron simulacros con la firme voluntad de no repetir el error, priorizando la protección de vidas. Establecieron un sistema donde el personal de campo podía responder inmediatamente, asumiendo varios escenarios. Lo experimenté de primera mano. Esto es lo que Grecia necesita, susurré en mi corazón. México es un lugar donde los desastres naturales como los terremotos son frecuentes. Ese entorno severo ha generado una conciencia de crisis y ha nutrido una cultura de prevención de desastres en toda la sociedad. En mi país, Grecia, la frecuencia de desastres naturales no es alta y esa preparación es insuficiente. Sin embargo, el hecho de que ocurra con poca frecuencia no significa que nunca sucederá. Cuando terminó el simulacro, el personal hizo una profunda reverencia. Gracias por su cooperación. Esas palabras contenían una gratitud que iba más allá de la mera cortesía. Sentí un calor en mi pecho y grabé profundamente en mi corazón. La seguridad no es un accidente, sino algo creado por la preparación. Y esa preparación surge de la actitud de toda una sociedad que se apoya mutuamente. El simulacro de desastre en el AICM se convirtió en un evento que sacudió mis valores desde la raíz. Días después de completar con éxito el vuelo a Nueva York, regresé a Grecia. El alivio de terminar el trabajo se mezcló con las escenas que había visto en México, que no dejaban de aparecer en mi mente. La respuesta rápida del AICM en el momento del aterrizaje de emergencia, la asombrosa limpieza y confort del salón de la tripulación y el simulacro de desastre que me impactó más. Ese orden y esa calma dejaron una fuerte impresión en mí. No puedo dejar que esto termine aquí, pensé. Al regresar a casa, solicité inmediatamente una reunión con mi supervisor. Quería transmitir directamente lo que había aprendido en el AICM al equipo de educación de seguridad del aeropuerto. En la sala de reuniones, reuní a varios colegas y gerentes. Comencé a contarles mi experiencia en México, el miedo del aterrizaje de emergencia, la calma demostrada por el personal y los detalles concretos del simulacro de desastre, la guía de evacuación y los primeros auxilios a los heridos. Lo expliqué con detalle. Al principio, la respuesta fue escéptica. Grecia no tiene tantos terremotos o huracanes como México. ¿Es necesario poner tanto esfuerzo en los simulacros de desastre?, dijo un supervisor, encogiéndose de hombros. Tomé un respiro y respondí. Ciertamente, puede que no experimentemos desastres naturales tan a menudo como México, pero la baja frecuencia no significa que nunca ocurrirá. Si un terremoto o un incendio ocurrieran mañana, ¿estamos preparados para responder en nuestro estado actual? El silencio se apoderó de la sala. Continué. El personal del AICM, todos entendieron su papel y actuaron. Eso no es solo un manual, es una cultura que está profundamente arraigada como sociedad. Si nosotros también practicamos, definitivamente podemos salvar vidas. Esa pasión se transmitió gradualmente a mis colegas. Una azafata veterana habló. Ciertamente nuestra respuesta a incendios o cortes de energía a menudo es inconsistente. Si se sistematizara como en México, me sentiría segura. Finalmente el jefe del equipo de educación de seguridad asintió. Intentemos introducir simulacros a pequeña escala. Así, los simulacros de desastre comenzaron tentativamente en el aeropuerto de Grecia. Al principio, hubo mucha confusión. Algunos participantes se quejaron de que era una exageración, pero perseveramos. Entrenamiento de evacuación para simular incendios, entrenamiento de primeros auxilios para pacientes y protocolos para cortes de energía. Con cada repetición se vieron mejoras graduales. 6 meses después, un miembro del personal que participó en el simulacro me dijo: «Tengo más confianza en mí mismo que antes. Siento que podría actuar con calma si realmente ocurre un desastre». En el momento en que escuché esas palabras, sentí un calor en mi pecho. Me di cuenta de que la escena que había presenciado en México realmente había sembrado una pequeña semilla aquí. Por supuesto, llevar el sistema al nivel del AICM requeriría mucho tiempo. Cambiar la conciencia de toda la sociedad no es fácil, pero si no damos el primer paso, nunca habrá cambio. Les dije a mis colegas:
Lo que estamos haciendo no es solo un entrenamiento, nos estamos preparando para proteger vidas futuras. Mis colegas asintieron en silencio, con expresiones serias. Estaba segura de que el orden y la preparación que vi ese día en el AICM habían comenzado a transmitirse al lejano Grecia, y grabé profundamente en mi corazón la comprensión que había surgido entonces sobre la esencia de la riqueza mexicana. Después de regresar a Grecia, aunque estaba ocupada con los vuelos diarios, en un rincón de mi mente, las escenas que había visto en México seguían reapareciendo. Los cálidos aplausos que envolvieron el avión en el momento del aterrizaje de emergencia. La sorprendente pulcritud y el confort que sentí al abrir la puerta del salón de la tripulación. El ascenso y descenso ordenado en el metro. Las siluetas de las mujeres caminando solas y seguras por la noche. Y la acción tranquila de toda la sociedad en el simulacro de desastre. Todo se conectó como un hilo en mi mente, tomando forma gradualmente. Me di cuenta de que la riqueza de México no era ostentosa, ni era un lujo que se pudiera ver a simple vista. En Europa, la riqueza a veces se mide por la abundancia material o el glamour externo. Arquitectura antigua, playas hermosas, bolsos o relojes de marca. Eso ciertamente puede satisfacer el corazón y crear orgullo. Pero la riqueza que experimenté en México era fundamentalmente diferente. La respuesta rápida y precisa del personal del aeropuerto, las personas haciendo cola naturalmente en la estación, la brillante iluminación de las calles nocturnas y las mujeres caminando con tranquilidad, esa no era una riqueza creada intencionalmente por alguien, era el resultado de la acumulación diaria de la conciencia y las acciones de las personas. En otras palabras, la riqueza de México es la madurez de una sociedad entera que es considerada con los demás en lugares invisibles y se protege mutuamente. Al pensar en esto, recordé de repente la noche anterior a mi vuelo a Nueva York, cuando no podía dormir y miraba por la ventana. Sentí una extraña agitación en mi pecho, un presentimiento de que algo iba a pasar. Esa inquietud no fue una coincidencia, lo entendí ahora. Fue el destino orquestando mi encuentro con la verdadera cara de la riqueza de México. Y llevé esa lección a Grecia. Introducir los simulacros en el aeropuerto fue solo un pequeño paso, pero la semilla se plantó con seguridad. Si esa semilla germina, pronto se extenderá por toda la sociedad. El aeropuerto y la gente de Grecia también se volverán más fuertes, más seguros y más ricos. La vida de una persona es corta y lo que un individuo puede hacer es limitado. Sin embargo, la cultura y la conciencia pueden transmitirse de generación en generación y cruzar fronteras. Lo que vi en México ya no era solo mío, sino algo que se transmitiría a mis colegas, a las generaciones futuras y a los futuros pasajeros. Finalmente me gustaría concluir. La riqueza de México no está simbolizada por la última tecnología o los rascacielos. Es esa fuerza tranquila la que se prepara constantemente preocupándose por proteger la vida de alguien y eliminando lo innecesario. El impacto que sentí al presenciar el simulacro de desastre en el AICM ese día no fue solo un simulacro. Era la filosofía misma que corre por las venas de este lugar. Todavía recuerdo la vista desde el mirador de la Torre Mayor. Al igual que esa belleza de la metrópoli conviviendo con las majestuosas montañas, la riqueza del pueblo mexicano se alza de manera silenciosa pero firme en el mundo. Por lo tanto, puedo afirmar, México es la nación de la riqueza de la que el mundo debería aprender. ¿Qué le pareció este video? Por favor, déjenos sus valiosos comentarios y opiniones. No olvide suscribirse al canal y darle a me gusta. Gracias por ver hasta el final.